Constitucionales dicen que son los mecanismos que la Constitución establece para proteger los derechos humanos de todas las personas. Su importancia radica en que aseguran que esos derechos no se queden solo en palabras, sino que realmente se cumplan en la vida diaria. La garantía Las garantías de igualdad en la Constitución política. Bueno, estas se consagran en el artículo 1, en el artículo 2, 4, 12 y 13 de nuestra Constitución. El artículo 1 constitucional nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos. Tenemos también derecho de recibir un trato justo, respetuoso y sin discriminación. Se prohíbe toda discriminación, ya sea por origen, género, edad, discapacidad, condición social, por religión o cualquier otro que afecte la dignidad humana. El artículo 2. Este artículo es muy importante, ya que reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, deben ellos recibir un trato justo, respetuoso a sus usos, costumbres e instituciones. El artículo 4. Este artículo nos dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Este artículo habla que el Estado debe promover la igualdad y la equidad de género, especialmente para mujeres y jefas de familia. Asimismo, este artículo 4 menciona que protege la salud, la vivienda, un medio ambiente sano, la alimentación y el acceso al agua. El artículo 12 constitucional. Este artículo nos dice que prohíbe los títulos de nobleza. Nadie puede tener privilegios por linaje o por herencia. En México esto está prohibido y no se reconocen los que vengan de otro país. El artículo 13 constitucional nos habla de que la ley no permite que existan tribunales especiales creados solo para juzgar a ciertas personas o grupos. Todos deben de ser juzgados por los mismos tribunales bajo las mismas reglas. Aquí hay una excepción, que es el fuero militar, pero solo cuando los militares cometan delitos que tienen que ver directamente con la disciplina militar o con las funciones propias del ejército. Es decir, si un militar comete un delito civil como robo o daño a terceros, no lo juzga un tribunal militar, sino un tribunal civil. El fuero. El artículo 13 nos habla del fuero. Dice que no es un privilegio para evadir la ley. Solo significa que ciertos funcionarios deben seguir procedimientos especiales antes de ser juzgados. No los hace intocables. Únicamente protege el funcionamiento del cargo. El artículo 61 de la Constitución establece que el fuero aplica a diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, consejeros. También nos comenta que actualmente el presidente de la República en México ya no goza del fuero. Esto porque se eliminó la inmunidad que solo permitía juzgarlo por traición a la patria. Derecho y garantía de libertad. La Constitución protege libertades esenciales. La libertad es el derecho que tiene toda persona para actuar, pensar y decidir por sí misma, siempre que no afecte los derechos de los demás. O sea, podemos actuar y pensar no afectando a terceros. Dice que es un principio básico en toda sociedad democrática. Entre las libertades, mencionamos la libertad de procreación en el artículo 4, que nos menciona que cada persona decide cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. El Estado debe dar educación sexual y acceso a servicios de salud reproductiva. El artículo 5 nos habla de la libertad del trabajo.
Dice que toda persona puede dedicarse al trabajo y profesión que desee, siempre que ésta sea lícito. Nadie puede ser obligado a trabajar sin consentimiento. Este derecho puede estar sujeto a varias limitaciones. Por ejemplo, requiere requisitos de licencia o certificación, normativas laborales. Las leyes laborales pueden establecer limitaciones en cuanto a las condiciones de trabajo, los horarios y los salarios mínimos. La libertad de expresión está contemplada en el artículo 6 y 7. La libertad de expresión nos dice que tenemos el derecho a la libre manifestación de nuestras ideas, derecho a hablar, derecho a opinar, derecho a recibir información sin censura. También protege la libertad de prensa, nos lo especifica el artículo 7, la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia. Tiene sus límites: no difundir discurso de odio o de violencia, no afectar derechos de terceros, no atentar contra la seguridad nacional o el orden público. La libertad de petición lo encontramos en el artículo 8. Nos menciona que cualquier persona puede dirigirse por escrito a una autoridad y debe recibir una respuesta formal en un plazo razonable. Es importante tener en cuenta algunos requisitos como, por ejemplo, identificarse correctamente, tener claridad en la solicitud, presentar la petición por escrito, dirigirnos a la autoridad correspondiente. Es fundamental mantener respeto y cordialidad en todo momento. La libertad de reunión y de asociación está en el artículo 9. Dice que las personas podemos reunirnos pacíficamente con fines sociales, políticos o culturales, compartir ideas y luchar por causas comunes. El artículo 9 nos dice que gracias a ella existen los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones que promueven el cambio, siempre que no sean armadas o tengan fines ilícitos. La libertad de posesión de armas. Dice que se pueden tener armas en el hogar para seguridad ilegítima defensa, excepto las prohibidas por la ley o reservas del ejército. Dice que para portarlas fuera de los domicilios se requiere un permiso especial. También nos dice que en México la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos controla quién puede tener y portar armas. Asimismo, establece pues los siguientes requisitos. Libertad de tránsito en el artículo 11. Dice que este artículo que nos permite entrar, salir y movernos libremente por todo el país sin necesidad de permisos. Algunas de sus limitaciones son, por ejemplo, cuando estamos en casos de restricciones de zonas de emergencia, en casos de desastres naturales, cuando hay una epidemia. También nos dice que este derecho es esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, nos permite elegir dónde vivir, dónde estudiar, dónde trabajar. También nos protege la privacidad de nuestras comunicaciones. La libertad de correspondencia, que es el artículo 16, dice que es un derecho que tiene toda persona a enviar, recibir mensajes, cartas o cualquier tipo de comunicación sin que nadie los abra, los censure o los vigile sin una razón legal. El derecho de libertad de correspondencia es muy importante porque evita que cualquiera pueda invadir nuestra privacidad, ya sea en una carta o los mensajes que nosotros podamos enviar. Este derecho protege la privacidad y la confianza en la comunicación entre las personas. Libertad de culto y de creencia. Artículo 24. Cada persona puede creer en la religión que quiera, cambiar de creencia o no profesar ninguna. Este derecho nos da la libre determinación de poder elegir la religión que nosotros queramos.
Dice el artículo 130 que el Estado e iglesias deben mantenerse separados. Artículo 28, libertad de concurrencia. Esta libertad de concurrencia nos garantiza la libre competencia económica, prohíbe monopolios, acaparamiento, prácticas que busquen subir precios o limitar la competencia. Este es el artículo 28. Derecho y garantía de propiedad en el artículo 27. Dice que las personas pueden poseer bienes y la ley protege esa propiedad. El Estado puede expropiar, pero solo por causa de utilidad pública. Mediante la indemnización, regula la propiedad de la tierra, aguas minerales y recursos naturales. Todos esos artículos buscan asegurar que las personas en México vivan con igualdad, libertad y respeto a sus derechos fundamentales, evitando abusos de poder y garantizando un marco de convivencia justa. La garantía de propiedad nos dice que es el derecho que tiene una persona para usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo con la ley. La seguridad jurídica en el derecho de todas las personas a vivir bajo reglas claras, justas y estables sin que la autoridad actúe de manera arbitraria. Es un principio fundamental en el derecho constitucional. Garantiza que las normas y decisiones jurídicas sean claras, predecibles y aplicables de manera coherente. Estos incluyen principios como en el artículo 16, principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Nadie puede ser molestado si no es con un fundamento legal. El artículo 14 nos habla del debido proceso, que en cualquier juicio o procedimiento las personas tienen derecho a ser escuchados, presentar pruebas, tener defensas, saber de qué se les está acusando. Restricción y suspensión de derechos y garantías. ¿Cuándo se da? Bueno, en situaciones normales. Los derechos humanos no pueden limitarse arbitrariamente, sin embargo, la Constitución permite que en casos extremos algunos derechos puedan ser restringidos. Se limita temporalmente su ejercicio, por ejemplo, limitar reuniones grandes durante una emergencia sanitaria, por ejemplo, cuando pasó la enfermedad del COVID, todos nos restringimos, nos limitamos, porque sí fue una enfermedad de mucho cuidado. Ser suspendidos, nos dice la restricción y suspensión de derechos y garantías. Bueno, se pausa por completo el ejercicio de ciertos derechos mientras dura la situación. Ejemplo, bueno, suspender el libre tránsito en zonas de desastre o conflictos graves. Importante, estas medidas pueden aplicarse en situaciones excepcionales, como por ejemplo invasión de guerra, perturbación grave del orden público que ponga en peligro a toda la sociedad. Y nos vamos con el artículo 29 constitucional. Regula cómo se pueden restringir o suspender los derechos. Dice, ¿quién puede suspender o restringir los derechos? Bueno, pues el presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión. ¿Cuándo se puede hacer? Solo en casos de invasión de guerra, perturbación grave del orden público que amenace a toda la sociedad. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, debe ser por un tiempo limitado, solo en zonas afectadas. ¿Qué debe decir el decreto? Bueno, el presidente debe especificar qué derechos se suspenden o qué derechos se restringen, en qué lugar, por cuánto tiempo y bajo qué medidas se aplicará la suspensión, qué autoridades serán responsables. Supervisión y control. Bueno, la Suprema Corte de Justicia revisa que la suspensión respete la Constitución y los derechos que no puedan ser limitados. El Congreso también puede modificar, revocar o terminar la suspensión cuando la considere necesaria. El artículo 29, bueno, establece quién y cómo pueden
ordenar estas medidas y asegura que no se abuse de ellas. ¿Cuál es la importancia que tienen estas garantías constitucionales? Bueno, son importantes porque permiten que todas las personas vivan con dignidad, vivamos con libertad y protección frente a abusos, porque protegen nuestra libertad, nuestra forma de vivir. Gracias a estos derechos podemos opinar, reunirnos, movernos libremente, practicar la religión que queramos, tener propiedad, tomar decisiones sobre nuestra vida, pedir a la autoridad que nos responda. Nos dan certeza, sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué derechos tenemos y cómo defendernos. Eso da confianza para vivir, estudiar, trabajar o emprender. Nos protegen en nuestra vida cotidiana. Todos estos derechos evitan injusticias como detenciones arbitrarias, expropiaciones sin motivos, tratos abusivos, juicios injustos, discriminación, castigos desproporcionados. Aquí entendí que la Constitución no solo reconoce estos derechos, sino que establece límites y mecanismos para evitar abusos, incluso en situaciones extraordinarias como las que regulan el artículo 29. Estos derechos son importantes porque nos permiten vivir seguros, libres y protegidos. Asimismo, impiden que el poder no se use de manera injusta. Comprender nuestros derechos no es solo un tema académico, sino una responsabilidad como ciudadanos.